Agosto de 1962, Los Ángeles. Una madrugada calurosa. En una casa modesta, casi vacía, una mujer yace inmóvil sobre su cama. A su lado, el teléfono descolgado, como si en sus últimos minutos hubiera intentado llamar a alguien, a cualquiera. Esa mujer era, en ese momento, la persona más deseada del planeta. Su rostro estaba en cada revista, en cada cartel, en los sueños de millones de personas. Y sin embargo, murió así, sola, en silencio, rodeada de frascos y de fotografías de una vida que nunca sintió suya. Marilyn Monroe tenía 36 años, y su historia no es la que te han contado, porque detrás de la sonrisa más famosa del siglo, había una niña que solo quería una cosa: que alguien, por fin, la quisiera de verdad. Lo que vas a escuchar no es la historia de un símbolo sexual. No es la del mito rubio que todos creen conocer. Es algo mucho más humano y mucho más triste. Es la historia de una niña abandonada que, para sobrevivir, se inventó un personaje tan perfecto, tan deslumbrante, que el mundo entero se enamoró de él. El problema es que ese personaje se llamaba Marilyn, y la niña de verdad se llamaba Norma Jean. En este expediente vamos a entender algo que casi nadie se atreve a mirar: cómo el mundo puede adorar a alguien y al mismo tiempo borrarlo por completo. Cómo se puede ser deseada por millones de personas y morir sintiéndote invisible. Esta es la psicología oscura de convertirse en un símbolo. Para entender a Marilyn, primero hay que conocer a Norma Jean. Nació en junio de 1926, en Los Ángeles. Su madre tenía graves problemas de salud mental y pasó gran parte de su vida internada. A su padre, sencillamente, no llegó a conocerlo, así que Norma Jean creció sin un hogar fijo. Pasó de casa de acogida en casa de acogida. Estuvo en un orfanato. Vivió con familias que muchas veces la veían más como un ingreso económico que como una niña. Imagina lo que es eso: crecer sin saber a quién perteneces, sin un lugar al que llamar tuyo, sin nadie que te diga de verdad que te quiere y que no se va a ir. Esa herida, la del abandono, no se cierra nunca del todo. Y va a explicar absolutamente todo lo que viene después. Hay un detalle de su infancia que lo dice todo. Norma Jean se acostumbró a no deshacer nunca del todo la maleta. ¿Para qué? Si en cualquier momento la mandarían a otra casa, con otra familia, con otras reglas. Aprendió a no encariñarse demasiado, a estar siempre lista para irse, y encontró un único refugio: el cine. En la oscuridad de la sala, miraba a aquellas estrellas enormes en la pantalla, y sentía algo parecido a tener compañía, a pertenecer a algo. Esas figuras de luz le resultaban más cercanas que casi cualquier persona real de su vida. Y entonces nació un sueño, el sueño de que, algún día, alguien la mirara a ella así, con esa devoción, con esos ojos. Lo que aquella niña no podía imaginar es que ese sueño se cumpliría por completo, y que sería exactamente lo que la destruiría. Los psicólogos lo saben bien. Cuando un niño crece sin afecto estable, sin sentirse querido de forma segura, algo se rompe por dentro. Se queda con un hueco, un vacío que pide ser llenado a cualquier precio. Y ese niño aprende una lección peligrosa: que el amor no es algo que se recibe sin más, por ser quien eres. Es algo que hay que ganarse, que mendigar, que actuar. Norma Jean aprendió desde muy pequeña que para que la miraran, tenía que dar algo a cambio: una sonrisa, una pose, una versión de sí misma más fácil de querer. Y ahí, en esa niña que solo buscaba que alguien se quedara, empezó a nacer, sin que ella lo supiera, el personaje que un día conquistaría el mundo, y que al mismo tiempo la haría desaparecer. A los 16 años, Norma Jean se casó, en parte por amor, y en parte, seamos sinceros, para no volver al sistema de acogida, para tener por fin algo parecido a una casa. Poco después, trabajando en una fábrica, un fotógrafo la descubrió.
La cámara la adoraba. Tenía algo. Una luz difícil de explicar. Empezó a posar como modelo. Y entonces llegó la gran transformación. Se aclaró el pelo hasta el rubio platino. Cambió su forma de hablar, de moverse, de mirar. Y se cambió el nombre. Norma Jean Mortenson desapareció de los carteles. Y nació Marilyn Monroe. No fue solo un nombre artístico. Fue la creación, pieza por pieza, de una persona completamente nueva. Una persona diseñada para una sola cosa: ser imposible de ignorar. Y aquí está la clave psicológica de toda esta historia. Marilyn no era simplemente Norma Jean maquillada. Era un personaje, una armadura. Y también un producto. Norma Jean construyó a Marilyn como la niña que fue. Construía sonrisas. Para ser querida. Para no ser abandonada nunca más. Marilyn era todo lo que el mundo deseaba. Seductora, divertida, luminosa, accesible. Era el sueño perfecto, pero un sueño no tiene miedos, no tiene heridas, no llora por las noches. ¿Y Norma Jean? Sí. Así que, desde el principio, hubo dos mujeres viviendo en el mismo cuerpo, la que el mundo veía y la que se escondía detrás. Durante un tiempo, ese truco funcionó de maravilla, hasta que empezó a devorarla por dentro. A principios de los años 50, Marilyn explotó. No hay otra forma de decirlo. Película tras película, se convirtió en la mayor estrella de Hollywood, en el símbolo absoluto de la belleza y el deseo de toda una época. Aquella imagen suya, con el vestido blanco ondeando sobre la rejilla del metro, dio la vuelta al planeta. Todos la querían. Todos hablaban de ella. Los hombres soñaban con ella. Las mujeres querían ser como ella. El mundo entero se había enamorado de Marilyn Monroe. Y aquí está la trampa. El mundo se había enamorado de Marilyn, del personaje, de la fantasía. Pero a Norma Jean, a la mujer de verdad que lo sostenía todo, nadie la conocía. Y casi nadie quería conocerla. Porque detrás de las luces había una maquinaria. La maquinaria del Hollywood de aquella época. Y para esa maquinaria, Marilyn no era una persona. Era un producto que generaba millones. Los grandes estudios la controlaban casi por completo. Decidían qué papeles hacía, qué decía, cómo se mostraba. La encasillaron una y otra vez en el mismo molde. La rubia tonta, guapa y simpática. Le pagaban mucho menos que a sus compañeros, a pesar de llenar las salas de cine. La trataban como a una muñeca a la que dar cuerda. Brillante por fuera, pero sin permiso para hacer nada más que aquello. Y para una mujer que llevaba toda la vida buscando que la vieran de verdad, ser reducida a un solo papel, una y otra vez, era una nueva forma de abandono. Porque aquí viene lo que casi nadie sabía. Marilyn, la supuesta rubia tonta, era todo lo contrario. Era una mujer profundamente inteligente, curiosa, lectora voraz, tenía una biblioteca enorme. Le fascinaban la literatura, la poesía, las ideas. Soñaba con que la tomaran en serio como actriz de verdad, tanto que llegó a fundar su propia compañía para controlar su carrera y se mudó para estudiar interpretación con los mejores maestros de su tiempo. Quería demostrar que valía mucho más que su cara y su cuerpo. Pero el mundo no quería a esa Marilyn. El mundo quería la fantasía, la sonrisa, el personaje. Y cada vez que ella intentaba mostrar quién era de verdad, le recordaban, con crueldad, que solo la querían de una forma. Imagina el dolor de eso. Que te adoren millones de personas, por algo que ni siquiera eres. Y había algo más que el mundo decidió ignorar. Marilyn era, de verdad, una actriz con un talento enorme. Sobre todo para la comedia, ese arte tan difícil que parece fácil cuando alguien lo domina. Su sentido del tiempo, su gracia, su capacidad para hacer reír sin esfuerzo aparente, eran de primer nivel. Llegó a ganar premios importantes. La crítica, a veces, no tenía más remedio que rendirse. Trabajaba sus papeles con una obsesión que pocos sospechaban. Pero aún así, una y otra vez,
la metían en la misma caja. La guapa, la graciosa, la rubia, nunca la artista. Imagina dar lo mejor de ti, demostrar talento de verdad, y que el mundo aplauda solo tu envoltorio. Que celebren tu cara mientras ignoran tu trabajo. Para alguien que llevaba toda la vida intentando demostrar que valía, era una herida que se abría una y otra vez, función tras función. Aquí es donde la psicología se vuelve oscura de verdad. Cuando vives como un personaje durante años, ocurre algo peligroso. Empiezas a perder de vista dónde termina la máscara y dónde empiezas tú. Marilyn tenía que ponerse, literalmente, frente al espejo y transformarse en Marilyn. Sus amigos contaban que podía caminar por la calle sin que nadie la reconociera, y que, de pronto, decidía encender el personaje. Cambiaba la postura, la mirada, la energía, y al instante, la multitud la rodeaba. Era capaz de aparecer y desaparecer a voluntad, pero ese poder tenía un precio terrible, porque cuanto más amaba el mundo a Marilyn, más sola se sentía Norma Jean. La querían a ella, pero no era ella. Y no hay soledad más profunda que sentirte invisible en medio de millones de miradas. Piénsalo bien, porque esta es la gran paradoja de su vida. Era, probablemente, la mujer más deseada del mundo. Recibía miles de cartas. Paralizaba ciudades. Su sonrisa valía una fortuna. Y aún así, por las noches, se quedaba sola. Con su insomnio, con su ansiedad, con ese viejo vacío de la niña abandonada que nunca se llenó. Porque aquí está la verdad que el dinero y la fama nunca te cuentan. No, Tosita, deseo no es lo mismo que el amor. Que millones de desconocidos te deseen no cura la herida de no haberte sentido querida de niña. Marilyn lo tenía todo y seguía teniendo hambre de love. Único que nunca había tenido alguien que la mirara a los ojos, viera a Norma Jean y se quedara de todas formas. Buscó ese amor con todas sus fuerzas. Se casó, más de una vez, con hombres admirados y respetados. Buscó en ellos la estabilidad, el hogar, la seguridad que nunca tuvo. Por momentos, pareció encontrarla, pero ninguna relación pudo llenar un hueco tan antiguo y tan profundo. Porque ese hueco no lo había hecho la falta de una pareja. Lo había hecho la falta de raíces, de infancia, de pertenencia. Y ninguna persona, por mucho que te ame, puede devolverte la seguridad que no recibiste cuando eras niña. Cada ruptura, para Marilyn, no era solo el final de un amor. Era la confirmación de su miedo más antiguo, de que, al final, todos terminan yéndose, de que ella, en el fondo, no era suficiente para que alguien se quedara. Hay una imagen que resume su historia mejor que 1000 palabras. Uno de los hombres que la amó de verdad, después de perderla, mandó llevar flores a su tumba varias veces por semana, durante casi 20 años. 20 años. Un amor entregado por completo, pero que ella ya no pudo sentir. Porque ese es el patrón más cruel de toda su vida. El cariño verdadero siempre parecía llegarle tarde, o en el momento equivocado, o de una forma que ella no lograba creerse. Otro de sus maridos era un hombre brillante, un intelectual respetado que se enamoró de su mente. Por fin, alguien que veía algo más que su imagen, y aún así, no fue suficiente, porque la herida de Norma Jean no gritaba «no me quieren», gritaba algo peor, «no merezco que se queden», y esa voz, la del abandono de la infancia, hablaba siempre más fuerte que cualquier promesa de amor. Con los años, las grietas empezaron a notarse. La ansiedad se hizo más intensa, el insomnio insoportable. Empezó a depender de pastillas para dormir, para calmarse, para poder funcionar. En los rodajes, llegaba tarde, olvidaba sus frases. Necesitaba decenas de tomas, no porque no le importara, todo lo contrario. Por un miedo paralizante a no ser suficiente, a decepcionar, a que la descubrieran frágil. Los estudios, que solo veían un producto, se impacientaban. La tachaban de difícil, de problemática, de inestable.
Casi nadie se preguntó qué le estaba pasando por dentro. Casi nadie vio a la persona que se estaba ahogando detrás del personaje que les daba tanto dinero. Para la maquinaria, Marilyn empezaba a fallar, y una pieza que falla se reemplaza. Y aquí aparece uno de los miedos más crueles de su mundo. Marilyn se acercaba a los 36 años. Para casi cualquier persona, la vida apenas empieza. Pero ella no era una persona cualquiera a ojos de la industria. Era un símbolo. Y los símbolos tienen una regla terrible. No se les permite envejecer. La fantasía que el mundo había comprado era la de la eterna joven luminosa. ¿Y qué pasa cuando tu único valor, a ojos de todos, es una imagen que el tiempo empieza a tocar, que sientes que tu reloj se acaba, que el día que dejes de ser deseable, dejarás de existir para ellos, para alguien cuya identidad entera estaba construida sobre ser querida? Esa idea no era una preocupación, era el fin del mundo. Detrás de sus famosos retrasos y bloqueos había algo que hoy entendemos mucho mejor. Los psicólogos lo llaman el síndrome del impostor. Es esa sensación de que, en cualquier momento, los demás van a descubrir que no eres tan bueno como creen, y entonces te van a rechazar. Ahora multiplícalo por 1000, porque Marilyn no temía que descubrieran que era una mala actriz. Temía que descubrieran que, detrás del personaje perfecto, había una mujer rota, asustada, insegura. Cada escena era una prueba. Cada toma, la posibilidad de ser desenmascarada. Por eso se paralizaba. Por eso repetía una y otra vez. No era capricho. No era vanidad. Era miedo puro. El miedo agotador de tener que ser Marilyn, perfecta y luminosa, cada día, sabiendo que, por dentro, Norma Jean apenas se sostenía en pie. Y entonces llegó aquella noche de agosto de 1962. Marilyn fue encontrada sin vida en su habitación. La causa oficial fue una sobredosis de los medicamentos de los que había llegado a depender. La conclusión de las autoridades fue que, lo más probable, se la había provocado ella misma. Tenía 36 años. La mujer más fotografiada, más deseada, más famosa de su tiempo. Murió sola, en una casa sencilla, sin que nadie llegara a tiempo. Y aquí no vamos a recrearnos en los detalles, porque lo importante no es el cómo, es el por qué. ¿Cómo es posible que alguien rodeado del amor de millones de desconocidos pudiera sentirse tan absolutamente solo en sus últimos momentos? Esa es la verdadera tragedia. Y esa pregunta sigue doliendo décadas después. Como pasa siempre que muere alguien tan inmenso, surgieron las teorías. Que si no fue lo que dijeron, que si había intereses ocultos, que si alguien sabía más de lo que contó. Esas teorías corrieron durante años, y todavía hoy se repiten. Y es comprensible. A la mente humana le cuesta aceptar que alguien que lo tenía todo pudiera pagarse así. Pero, más allá de cada teoría, hay una verdad que es más incómoda que cualquier conspiración. Que Marilyn llevaba años pidiendo ayuda a su manera, que su dolor era visible para quien quisiera mirarlo, que el mundo estaba demasiado ocupado consumiendo a Marilyn, como para salvar a Norma Jean. A veces, la tragedia no necesita un villano con un plan. A veces, basta con que mucha gente mire hacia otro lado. Vamos a entender la psicología profunda de lo que pasó. Porque la historia de Marilyn no es solo la de una mujer frágil. Es la de lo que hacemos, como sociedad, con las personas que convertimos en ídolos. Existe un fenómeno que los expertos llaman cosificación. Es cuando dejamos de ver a alguien como un ser humano completo y empezamos a verlo como un objeto, una imagen, algo para mirar y consumir. Eso fue exactamente lo que el mundo le hizo a Marilyn. La convirtió en un símbolo de deseo tan perfecto que se olvidó por completo de que detrás había una mujer real, con miedos, con una historia de abandono, con un hambre desesperada de cariño verdadero. La amaban como se ama a una fotografía.
no como se ama a una persona y una fotografía. No puede pedir ayuda. Y aquí viene la parte que debería hacernos pensar a todos. Es muy fácil culpar a los estudios, o a la fama, o a la época. Y sí, todos pusieron su parte, pero la maquinaria que la consumió no funcionaba sola. Funcionaba porque había millones de personas alimentándola, comprando la revista, aplaudiendo el personaje, exigiendo siempre más de Marilyn, y nunca preguntando por Norma Jean. La fama, a ese nivel, necesita que el público participe. Necesita que veamos a la persona como un producto que nos pertenece. Marilyn no murió solo por unas pastillas. Murió, en parte, dentro de un sistema que la quería luminosa, joven y disponible para siempre, y que nunca le dio permiso, ni un solo día, para ser simplemente una persona. Y la ironía más amarga llegó después de su muerte. Porque Marilyn, el personaje, se volvió eterna. Su rostro sigue en camisetas, en cuadros, en paredes de medio mundo. Sigue vendiendo, décadas después, más que muchas estrellas vivas. La fantasía ganó. La imagen se hizo inmortal. Pero Norma Jean, la mujer de verdad, la niña que solo quería pertenecer a algún lugar, quedó enterrada bajo su propio mito, convertida para siempre en un símbolo. Justo lo que la destruyó. Hoy todo el mundo reconoce esa sonrisa. Y casi nadie recuerda el nombre real de la persona que había detrás. Esa es, quizá, la prueba final de esta historia. Que el mundo se quedó con la máscara y dejó morir a la mujer. Antes de cerrar, quédate con esto. Porque la historia de Marilyn no es solo la de una estrella de hace décadas. Es un espejo de algo que hoy hacemos más que nunca. Seguimos convirtiendo a personas en imágenes. Seguimos amando personajes, perfiles, versiones perfectas, y olvidando que detrás hay un ser humano real, frágil, con heridas, que también llora cuando se apagan las luces. La pregunta de fondo sigue siendo la misma que hace 60 años. ¿En qué momento dejamos de ver personas? ¿Y empezamos a ver productos? Marilyn solo quería lo mismo que quiere cualquiera de nosotros, que la quisieran por quien era de verdad, no por el papel que interpretaba, y nunca llegó a sentir que lo había conseguido. Quizá la lección que nos dejó sea esa, que detrás de cada ídolo, siempre hay un Norma Jean esperando que alguien lo vea. Y esto es lo que hace que su historia sea más urgente hoy que nunca, porque ahora ya no hacen falta grandes estudios para convertir a una persona en un producto. Basta un teléfono. Hoy, cualquiera puede ser observado, idolatrado, deseado y también destrozado en cuestión de horas. Creamos ídolos a velocidad de vértigo. Los exprimimos y los desechamos cuando dejan de entretenernos. Pedimos a la gente que sea perfecta, accesible y eternamente joven ante la cámara. Y casi nunca nos preguntamos qué hay detrás de esa imagen. ¿Quién llora cuando se apaga la pantalla? Marilyn fue una de las primeras víctimas de esta máquina, pero no fue la última. Mientras sigamos confundiendo la imagen con la persona, seguiremos creando, sin darnos cuenta, nuevas Norma Jean. Personas enteras escondidas detrás de un personaje que el mundo adora y que nadie se molesta en conocer de verdad. Esta fue la historia detrás de la sonrisa más famosa del mundo. No la del mito, no la de los carteles, la verdadera, la humana. La que explica no solo cómo murió Marilyn, sino por qué, y lo que esa muerte dice sobre todos nosotros. Porque detrás de cada caída hay un patrón. Y los patrones, cuando los entendemos, dejamos de repetirlos. Si has llegado hasta el final, es porque tú eres de los que prefieren entender a la persona antes que consumir al personaje. Y este canal existe exactamente para eso. Cada semana, un nuevo expediente, una historia que creías conocer de sobra y que en realidad nunca te habían contado entera. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo. Porque los archivos no esperan a nadie.